Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos como todas las semanas, hoy, martes, ¿sí? 4 de abril, ¿sí? Estamos justamente para escucharte, para que nos escribas tus dudas, para ayudarte a vos, empresa que estás del otro lado, para ayudarte a vos también, persona humana, alumnos, etcétera. Así que bueno, como siempre, estas charlas las va a moderar, ¿sí? Luciano Corbela, quien es el que se encarga de traer también un poco de luz en la parte de estrategia y como siempre vamos a hablar de empresas familiares, a lo cual nos dedicamos y toda la parte que seguimos con lo que es emociones y fundamentalmente en la parte jurídica lo que es derecho de receso. Hola, ¿qué tal Fanny? ¿Cómo estás? Un beso grande, así que vamos a dar la bienvenida ahora cuando se incorpore Luciano, a él quien va a moderar la charla del día de la fecha. A todos los que se van incorporando, como siempre, agradezco la presencia, que nos vayan escribiendo, ¿sí? Y anotando, por así decir, sus dudas. Vamos a dar la bienvenida a Luciano. A ver, Luciano, si ahí apareces. Ahí estamos viendo cómo aparece Luciano. Y bueno, cuéntenos cómo se siente, de dónde son, cómo llegaban a nosotros. A ver, Luciano. Bueno, ahí estamos. Bueno, hay muchos me preguntan si estas charlas quedan grabadas, desde ya quedan grabadas, tratamos de que todas queden grabadas y más que nada lo que queremos es que también lo que es derecho de receso, qué pasa cuando un socio no está en lo que es la asamblea, qué pasa cuando hay conflictos, se puede o no impugnar la misma y las emociones que como siempre seguimos. Bueno, mientras esperamos a Luciano, a ver ahí Luciano. A ver, hola, hola. Sí, Hola, perfecto, ahí estás, hola. Luciano. ¿Cómo estás? Bien, costó un poquito, tuvimos algunas dificultades técnicas, pero bueno, estamos acá para hablar un poco sobre los temas societarios de la empresa familiar. Así que bueno, si te parece empezamos de lleno sobre el tema, ¿querés? ¿Cómo no, Luciano? Bueno, para la gente que se va incorporando, la semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que es las emociones en la parte de la empresa. Hemos tirado algunas la semana pasada, como lo que era el resentimiento, ¿no? De aquel Sí. que de repente nunca pudo participar en la misma y que viene ya sea porque recibió una herencia y no le importaba participar en la empresa o de repente porque tiene que estar ahí reemplazando a lo que era el pater familia y este resentimiento que venía acumulando hace que en la empresa produzca varios líos, por así decirlo, desastres, ¿sí? Por una Sí, simple desastre. razón, ¿no? No dar la razón a quien tanto lo hizo sufrir. Entonces ahí es como que hay una pica entre lo que es qué normativa aplicamos jurídicamente y si a veces es necesaria la normativa, ¿no? Porque a veces parece ser que por más que apliquemos lo que corresponde, en cierto punto nos quedamos como paralizados y frenados, ¿no? Sí, así es. Un poco para los que no estuvieron, los invitamos a que vean la charla pasada, pero bueno, vamos a hacer una breve síntesis de las emociones, que si estas emociones hacen que produzcan peleas entre los socios, entre los accionistas, y los accionistas después, cuando están enojados, ya llega un momento de un punto no retorno donde ya empiezan a haber abogados, donde el clima se enrarece, donde muchas entras vos para tratar de armonizar las partes, pero bueno, la idea es que todo eso hace que la gestión sea más lenta. Entonces, un poco, si querés, te comento las emociones que habíamos visto, después ya entramos ahora de lleno en las nuevas emociones, los nuevos problemas que generan problemas societarios entre accionistas, y en especial de las empresas familiares, que es donde nosotros hacemos la consultoría para todo tipo de empresas, para, bueno, de hecho, vamos por todo el país y tenemos algunos a medida de cada empresa. Un poco hablaste vos el tema de la persona esa que nunca le dieron lugar porque no tiene acciones y después tiene acciones y dice, bueno, ahora es la hora mía, ahora me vengo, ¿no? También el tema de las carencias políticas de sueldo para aquellos que trabajan, entonces sienten como que aquellos que no trabajan, que son accionistas, que están muy bien, no dicen yo estoy trabajando gratis o tengo un sueldo que no es del mercado. Entonces estoy 10 horas por día salvando la empresa y vos no haces nada, ¿no? Eso genera después las peleas o los pases de facto, ¿no? También está la obligación de aportar, dijimos que cuando por ahí hay un integrante de la familia, o sea, al principio tiene la familia con los hijos, después los hijos se van casando y cada uno de hijo o hija van formando sus propias familias, con sus propias economías y decimos cada uno es una familia separada, con sus propios ingresos y su propia responsabilidad, ¿no? Uno puede gastar de más si no tenés. Pero bueno, el tema está que le exigen a aquel, su cuenta del marido, que tiene plata, que ponga plata en la
empresa es cuando la empresa no es de él y por ahí tiene una vocación y por ahí es rentable participar. Entonces un poco se generan esos resentimientos o esas exigencias que nunca van a dar resultados porque nunca no tiene sentido, ¿no? También dijimos que muchas de las peleas matrimoniales, supongamos por un régimen de tenencia, generaba que después como quieren vengarse, dicen, bueno, me va a vengar en el terreno societario. Entonces te hago desaparecer los libros o diferentes temas que, bueno, que si lo quieres ver, lo vas a ver, que los explicamos en detalle la vez anterior. También la escasa importancia, hablamos de los libros societarios, que se les asignaba escasa importancia, que decir, bueno, yo voy y, como hablamos todo por WhatsApp, nos juntamos todo, yo voy y digamos, ya lo hablamos, ¿por qué hace falta escribir tanto nivel de detalle cuando todo ya lo sabemos lo que estamos diciendo? No tiene sentido volver a escribir tanto en los Bien, libros. bien. Bueno, está bueno lo que estás diciendo, damos bueno, la bienvenida, recién empezamos la charla, a todos los que se van incorporando, que nos digan de dónde nos conocen, ¿sí? Cómo llegaban a nosotros y bueno, cuál es el tema que más les interesa tratar. Hoy estamos continuando, sí, como bien explicó Luciano, todo el tema de lo que es las emociones en las empresas familiares, cómo inciden, ¿sí? En justamente el punto de partida o cómo seguir esa empresa que de repente desapareció ese pater familia, y a su vez también esto de qué es el derecho de receso, ¿sí? Vamos a hablar un poco de eso en la parte jurídica. Y bueno, si te parece, entonces empezamos, Luciano. Aquellos que no vieron la primera parte, la parte que hablamos de resentimiento, más que nada en el director, en quien queda, quedó grabado, ¿sí? Claro. En lo que es el Instagram, y bueno, ahora vamos a seguir con lo que vos me decís, Luciano, con más emociones y cómo afectan. Así que bueno, que nos vayan diciendo de Sí, dónde nos conocen, si ve algunos conocidos. sí, así es. Bueno, lo que nos pasó esta semana era en una empresa familiar, donde había había que votar entre dos alternativas. Era, bueno, había una alternativa A y una alternativa B. Entonces después dijeron, bueno, ganó, digamos, se llevó el quórum, que es la cantidad mínima necesaria de accionistas que estaban ahí, se convocó, se establece un punto de debate, no puedes decir es abierto, sino definís, y ganó una postura. Después dijeron, bueno, da esto lugar al derecho de receso de los que no vinieron. Entonces, un accionista que no estaba representado por abogado dijo, ah, bueno, si yo sabía que, digamos, había el derecho de receso, podía no venir y después votar, digamos, dentro de los 15 días, ¿no? Entonces, como se generó ese ruido, decir, bueno, que vos asesorabas a tu cliente, con lo cual a él está seguro de lo que hacía, pero generó en varios de los que no estaban ese ruido. Entonces, un poco yo la pregunta sería, se vota y se llega a una decisión, para un lado o para el otro por una medida, ¿no? ¿Qué es el derecho de receso para aquellos que no asistieron? O sea, si había 10 accionistas, fueron 8 y hay 2 que no van. ¿No? ¿Qué hago? ¿Voto después? ¿No voto después? Porque se genera ese ruido, hay mucha gente que dice, bueno, ¿para qué voy a ir si después puedo votar? ¿Qué plazo tengo? ¿Qué no puede decir Amalia? Porque es un tema que, bueno, que ayer fue bastante, esta semana que lo tuvimos en una reunión, fue bastante caldeada por ese punto. Sí, así es, así es. Bueno, ante todo, gracias a todos los que se incorporan, gracias por saludarnos, escríbanos qué es lo que les interesa de esta charla, de dónde son y bueno, qué quieren tratar y participen también, así los hacemos partícipes, valga la redundancia, de lo que estamos hablando. Claro, sí, sí. Bueno, a ver, en la empresa hemos visto que funciona, hemos visto que es bajo la figura que obviamente que recomiendo es la sociedad, después veremos los tipos, también vimos que en lo que es el camino, ¿sí? De la sociedad, en este íter constitutivo, ¿sí? Vamos a ver justamente que pasan o le suceden diferentes actos jurídicos, por así decir, societarios a esta persona jurídica empresa, a esta sociedad. Sí. Suponte una sociedad, Luciano, anónima, ¿sí? Una sociedad cerrada, una empresa familiar como la que estamos acostumbrados, que de repente, bueno, le fueron pasando diferentes cosas, que algunas están bien hechas, otras no, y por eso aplicamos la ley. Hemos hablado en su momento, Luciano, de no solamente de las emociones, sino si llevan bien los libros, si están al día, si está todo ordenado, estas cuestiones que quedan, si se reúne realmente el directorio, bueno, demás. Sí, Y por ahí vamos, ¿no? sí, y por Cuando ahí, se ¿no? reúnen, Que te decía que todos estos temas, un poco estás haciendo también un repaso, son temas que si, bueno, si te gustan, si te interesan, entra a tu perfil de Amalia.Fensor y ahí lo vas a ver en todos los videos donde están puestos todos esos. O sea, porque acá estamos haciendo una especie de una síntesis de todo lo que vimos para aquellos que no estuvieron, ¿no? Que no vieron
esta charla que estamos teniendo, ¿no? Pero ahora la pregunta sería, ¿qué pasa con el derecho a receso? ¿Qué es el derecho a receso? ¿Quién lo puede Bueno, usar? a eso iba. Lo que pasa que antes de decir qué pasa, tengo que explicar qué es y además de dónde viene. Uno sabe que cuando está en la asamblea, ¿sí? Que es la voz de los socios, ¿sí? Uno toma diferentes decisiones en la asamblea. O sea, los accionistas, suponte en una SA, van a tomar alguna decisión de acuerdo al orden del día que está plasmado en la misma, ¿sí? ¿Cómo les va? Entonces, bueno, de acuerdo a esas decisiones, esas resoluciones sociales que se toman en la asamblea, puede pasar que de repente para determinadas decisiones, según estatuto, se requieren algunas mayorías especiales, como pasa en los consorcios, o de repente las mayorías típicas que, bueno, existen y que esto vamos a hablar si querés otro día. Pero para puntualmente saber lo que es el derecho de receso, uno en la asamblea sabe que puede ir personas, obviamente, que van a estar presentes y otras que de repente te dicen no voy, ¿sí? Y el tema Claro. es, ¿qué pasa con las que no fueron? Y el tema es también este, ¿no? Si yo voté en contra de una decisión o si yo de repente manifiesto que quiero retirarme de lo que es la empresa, yo puedo retirarme. Se supone que vos y yo hicimos una empresa para, bueno, obtener las ganancias, que nos vaya bien en el negocio, etcétera. Pero puede pasar que me quiera retirar yo un día de la empresa. Bueno, yo puedo retirarme, ¿sí? Como accionista, ¿sí? Esto hace que se modifique ese estatuto al irme yo, por ejemplo, quedás vos solo, Luciano, ¿se puede incorporar alguien? ¿Me retiro porque sí siempre o, por ejemplo, para ejercer este derecho de receso, que tiene que ver con esto que es un derecho que le asiste al accionista, Claro. repito, para que de repente pueda retirarse de la sociedad, ¿sí? Este derecho, ¿Qué digamos, sería lo puede concretamente? hacer en cualquier momento. ¿Qué sería para un poco, qué es el derecho a receso? Porque un poco Y nos fuimos por las suponte, ramas, yo estoy en contra, ¿eh? sí, que nos fuimos un poco por las ramas, pero la gente dice, ¿qué es? No, 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 Ah, no, no, al contrario, no, no, no. ah, A ver, vos podés retirarte en cualquier momento de la sociedad o estar en sí, contra de alguna decisión que se ha tomado en una asamblea. Esto es ejercer tu derecho de receso, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo lo puedo ejercer? Suponte cuando en la sociedad esté pasando lo que más muchas veces pasa, y más cuando hay conflictos, hay una forma de reorganización societaria. Por ejemplo, en caso de fusión, cuando yo me uno a la empresa, decisión, cuando yo me separo, o de transformación, bueno, ahí en esos supuestos yo puedo decir, bueno, yo me quiero retirar, porque capaz no estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Con esa forma de organización societaria. Otro de los supuestos que la ley me dice es en caso de que la sociedad se tenga que disolver. Llegué a una disolución y yo digo, bueno, a ver, sí, hay una disolución anticipada de la sociedad, bueno, yo me retiro. También, por ejemplo, si se transfiere el domicilio o paso al extranjero, o si cambio el objeto social. ¿Cuántas sociedades, Luciano, han cambiado el objeto de su negocio? Yo ahí puedo decir tranquilamente, yo no estoy de acuerdo, yo me retiro, ¿sí? Bueno, decisión, bueno, aumento del capital social, por claro, ejemplo. ¿Cuántas veces uno no está de acuerdo con eso o no? Entonces, para estos supuestos que yo te acabo de nombrar, es donde yo puedo decir, me voy a retirar porque no estoy de acuerdo, eso es lo que yo claro, llamo ejercer ese derecho de receso, ¿sí? Obviamente, esto para sí, aquellos que me siguen, tengo muchos alumnos, etcétera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Está en una normativa, ¿sí? No es que yo lo inventé y son causales que yo saco de la galera, ¿sí? sí, Sino que están justamente en lo que es el artículo 244 y 245 de la Ley General de Sociedades. Entonces, para llevarlo a tierra, dale, no solamente yo puedo optar por retirarme en estos supuestos, por ejemplo, mi empresa hace una decisión, me separo de vos, ¿sí? Porque claro, me separo, porque no quiero seguir con tu empresa, entonces yo ahí digo, bueno, como van a hacer una decisión y no estoy de acuerdo, yo me retiro, claro, ¿sí? Eso es ejercer un derecho de receso en ese supuesto. Ahora, ¿quiénes están legitimados para ejercerlo? Porque el tema es, ¿lo ejerce cualquiera? claro, No, en realidad, el derecho de receso, en estos supuestos que acabo de mencionar, como por ejemplo decisión, transformación, sí, fusión, aumento de capital, cambio de objeto social, en estos supuestos solo va a poder ejercer ese derecho a receso quien obviamente votó en contra de esa decisión, ¿sí? Si alguien votó en contra, como pasó en un consorcio, esa persona puede ejercer ese derecho a receso, ¿sí? Obviamente tiene un plazo
para No, ejercerlo, no, no, ¿sí? no, Y son no, 5 días desde que se hizo la asamblea. Hola a todos los que se van incorporando. Y además también, no solamente aquí lo puede ejercer solamente el que votó en contra, sino también el que estuvo ausente. El plazo para él es de 15 días. ¿Pero para qué? Para impugnar, para decir no estoy de acuerdo, ¿sí? Porque si él no fue y votó, es un tema de él, está bien, ¿sí? pero debidamente fundado, o sea, tiene que fundar, dice que no está de acuerdo, o sea, Obvio, no no es que digo, no impugnar me porque vengo yo impongo y te digo, porque, hola, exacto. No es que yo voy a decir, hola, ¿qué tal? Vengo, impugno porque no me gusta la decisión que tomaste. No, tiene que haber una justa causa, ¿sí? Por ejemplo, que viola el estatuto, que viola la normativa legal, que está contra el interés de la sociedad, etcétera. perfecto. Bueno, creo que quedó bastante claro ese tema, porque decís, bueno, no es que vos agarrás y votás en contra o votás de vuelta, sino es cuando te impugnás y es justa causa, no es que votar a distancia, sino es como, viste, cuando votan en el exterior los italianos y votan por correo, todas esas cosas, no es votar, ¿para qué? Porque si no la gente decía, este accionista dijo, ¿para qué vine acá si después voy a votar por correspondencia, ¿no? Entonces no es eso, o sea, lo que se quería que no tenía representación legal, pero un poco vos lo que le dijiste a mí. Es eso, sino que es lo que vos decís. No es votar después, sino que es estar en contra con justa causa. Y además, ojo, hola a todos los que se van incorporando, que nos digan de dónde son y por qué nos están escuchando, qué les interesa de este tema. Además, ojo, no es que también yo ejerzo este derecho de receso cuando quiero. Yo no puedo ejercerlo al año que fue la asamblea, ¿sí? O a los 3 años. No, porque hay una caducidad, que es a los 75 días de que se celebró la asamblea. Entonces yo, como todo, lo ejerzo en tiempo y forma, ¿está? Perfecto. Además es importante, fíjate que yo te puedo decir, yo me quiero retirar de la sociedad, pero obviamente me voy a llevar mi porción de participación, que va a estar valuada, ¿no es cierto?, a lo que es el valor real del mercado. O sea, acá juegan muchas, muchas cuestiones, Luciano. Perfecto. No, seguimos un poco con las emociones, dijimos, bueno, lo que había Volvamos con pasado. las emociones. Bueno, se considera un poco que queríamos es lo que nos toca en el día a día, ¿viste? En los múltiples directorios, cuando se votan, porque muchos hay directorios donde van accionistas o directores con asistencia legal o profesional, y hay algunos que van sin asistencia de acuerdo al grado de competitividad. Después siempre surgen estas dudas y bueno, un poco esta fue la duda de la semana, ¿no? Otro tema también que genera esos problemas en la empresa familiar es el tema del perfil de los asesores, ¿no? Muchas veces se recurre a asesores, pero muchas veces hay asesores que son más litigantes, que directamente quieren impugnar todo, y hay otros que buscan más el perfil negociador. Entonces, digamos, para muchas veces los conflictos son generados por los miembros de la misma empresa, los familiares, los accionistas, y muchas veces son generados por mejor algún abogado, algún profesional que en vez de buscar llegar a un acuerdo, negocia para evidentemente cerrar y buscar una vía judicial. Con lo cual también hay que ver no solamente todos los accionistas en conjunto, cómo se amalgaman, sino también los accionistas más el grupo de profesionales que asesoran a esos accionistas. Es un tema, ¿no? María, ¿qué opinas vos? Es un gran tema y por eso está bueno que los que están acá en este vivo, como los que nos ven mucho después, que esto queda grabado y además es una semana especial, estamos en Semana Santa, nos vayan escribiendo, digamos, o anotando, como digo yo, por medio de los mensajes privados, todo lo que van sintiendo, ¿no? Bueno, ahora Maru, hola Marcos, bueno, que nos digan por qué les llama la atención esto de las emociones en las empresas familiares, por qué vinieron acá y si ejercen o no el tema, o bueno, están, digamos, de pasada. Pero es bueno saberlo porque ahí podemos agarrar un tema importante. Yo creo que las emociones, como bien dijiste, abre el paraguas a muchos problemas latentes en la empresa que quizás estaban, no te digo ocultos, pero estaban dormidos, Sí, ¿sí? sí, Y que sí. obviamente cuando desaparece esta figura, como siempre digo, el pater familia, hace que, bueno, aparezcan, ¿no? Por eso, bueno, vimos la semana pasada varias y ahora vamos a seguir con las que vos Sí, nombrás. por ejemplo, la semana pasada vimos que lo que ahí a ustedes pasa es el abuso de confianza. Yo confío en vos y siempre firmaba los balances sin digamos, cuestionarte porque creía en tu palabra. Y de golpe sí, nos dimos cuenta que vendías bienes a otro valor, con una doble contabilidad, y después pasaron 10 años
me hiciste eso, y ahora hasta me perjudicás a nivel porque puse la firma y tengo problemas con el organismo de control y demás. Cuando te das cuenta de eso, bueno, ya es un camino muchas veces sin retorno. Bueno, entonces, Exactamente, habla- exactamente. hablamos sobre, bueno, el tema, queríamos hablar del tema del derecho de acceso, los plazos para ejercer, lo que es, el tema de los perfiles de los asesores. Muchas veces hay, se crean, hay perfiles combativos dentro de los accionistas, por ejemplo, cuando se dan cuenta de que fueron estafados, y a su vez hay perfiles que contratan asesores que muchas veces contribuyen a la paz o a bajar los ánimos, y otros que en sí mismos ya son casi protagonistas de la charla. Entonces ahí ya un poco se complica, ¿no? También el tema de, por ahí pasa cuando entre el directorio se busca un canal de diálogo, por ejemplo puede ser por WhatsApp o por los mails, y dicen, bueno, en el medio, entre reunión y reunión, busquemos debatir algunos temas por esta vía para eh, que sea más ágil, ¿no? Y hasta que se haga la próxima reunión, que el plazo máximo son cada 3 meses, ¿no, María? Esa es una Sí, consulta. sí, exacto. O sea, la ley te dice que se reúnan cada 3 meses conforme al artículo 237 de la Ley General de Sociedades. El tema es que ahí se hacía una gran disputa de decir, bueno, que se reúnen porque obviamente lo hacen conforme a la ley, porque lo exige el artículo, pero a veces no tienen nada que tratar. Y lo bueno es que siempre algo haya que tratar, ¿no? Porque después de 3 meses, Algo la pasa. empresa, si está en marcha, tiene cosas para tratar. Lo que pasa es que se usaba mucho, y esto está muchas veces visto a lo largo de lo que es la práctica societaria, de lo que hacemos también nosotros, se usa mucho esto de decir, bueno, nos reunimos conforme al artículo y listo. Hubo una gran disputa, justamente en lo que es doctrina, hace poco, en decir, y además también la Inspección General de Justicia, o sea, el registro público que inscribe sociedades en capital, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciendo, bueno, a ver, no, un momentito, o sea, especifiquemos un poco más de qué se trata, ¿no? Yo no creo que esté mal, es una opinión mía No, particular, imagínate que hay que tratar temas. Es verdad que a veces no pasa nada, pero bueno, es raro que en 3 meses no pase nada, y mucho más en lo que es las empresas familiares. Lo que pasa es que muchas veces dicen no pasa nada porque se confunden con qué. Se confunden con esto de el almuerzo o el asado de los domingos, ese encuentro del té con pariente, mi madre, mi hijo, mi nuera, etcétera, y eso no es así. Justamente lo que hay que tomar en cuenta es que por más que seamos familia, a su vez somos empresa bien. y que tenemos que funcionar como tal, con libros societarios, con libros contables, con reuniones, con asambleas, pero bueno, esto no sucede. Tampoco sucede esto de que la gente realice determinados pactos o acuerdos que son distintos a lo que es el Sí, que estatuto. eso va a ser Entonces, un tema después, que vamos a tratar, obviamente, que eso lo vamos a tratar en un día en especial. sí, un día en especial, también en otras instituciones, pero a lo que voy es, estos acuerdos para societarios, estos acuerdos extras o anexos, diría yo, a lo que Claro. es el estatuto en sí, porque el estatuto es un tema que lo digo yo, es de mi autoría, no es que es así, no figura en los libros. Yo siempre digo que el estatuto es como la partida de nacimiento de la sociedad, al igual que la partida de nacimiento la que tiene una persona humana. Entonces, ese estatuto a veces Sí. necesita un refuerzo en caso de empresas familiares, también a la par, que son estos acuerdos del protocolo de la empresa familiar, etcétera, donde justamente me especifique un poco más en determinadas cláusulas lo que realmente yo podría eh, reglar para las partes, obviamente, entre comillas, familia. Sí. ¿Mm? Otro tema que también te decía que un poco empezamos, pero al final nos fuimos por las ramas. Saludamos a aquellos que están entrando a esta charla sobre los programas societarios en la empresa familiar. Si no lo viste hasta ahora, bueno, te invitamos a que lo vamos a dejar grabado. Y si hay un tema que a vos te interesa, te invitamos a que nos escribas por mensaje privado para que nos digas qué temas te gustaría que tratemos, que generan, provienen una emoción y después se van y desencadenan en algún tema legal societario, ¿no? Era el tema, te decía un poco Amalia, era cuando empiezan a mandar, supongamos, mandan mails unos a otros y después no se responden, ¿no? Entonces, uno responde al otro, pero un accionista, y el otro no le responde nunca, ¿no? Entonces, después le dice, nunca lo vemos. Entonces, por eso, digamos, ahí ya no serían emociones, serían un código de conducta, digamos, de trato de uno a otro para que sea más prolijo. Si yo te respondo, no hace falta después tratar todos los temas de esa reunión porque ya hay una, digamos, un diálogo permanente. Si
la otra persona manda un mail y nunca le responden, y la otra persona sabe que cuando ve los mails, se genera una sensación como de falta de respeto, o decir, bueno, no te importa lo que dice esta persona, y también eso genera, esa sensación genera que alguna emoción, una emoción negativa, ¿no? Exactamente, esa emoción negativa que una de las tantas que hablamos fue ese resentimiento, ¿no? También Sí. esto de decir, bueno, no me contestás, listo, que me vas a escuchar en la reunión de directorio. Bueno, son emociones, Luciano, esto pasa mucho, porque la gente pregunta a veces o me dice, bueno, pero esto realmente es así, no puedo creer, somos familia. Bueno, sí, es así. Y además lo que no se logra entender todavía es que esa emoción o esas emociones es la Claro. esencia del problema la mayor parte de las veces, ¿no? Con lo cual, yo lo que diría es, cuidado, hola a los que se van incorporando, digan, no me conoces, cuidado porque, bueno, ahí está lo que es el origen del problema, ¿no? Sí, No todos los abogados toman en cuenta esto, y eso es lo que yo siempre digo, esta visión integral. ¿Mm? esa visión integral un poco que a veces trabajamos, creo que tenés un diferencial, porque nos ha pasado muchas veces que hemos tenido, a veces lo hemos contado, que una reunión con una persona, un acreedor, de una empresa de un terreno muy grande, de una empresa constructora, y llegó a los gritos, ¿no? Y uno quería saber realmente qué quería. Y estuvimos 4 horas en una confitería hasta que Sí, descubrimos recuerdo. recién a los últimos 30 minutos que era, cuál era el problema central, que era lo que quería. O sea, detectar, como ver de ese gran árbol, detectar cuál era la necesidad concreta que estaba pidiendo. Entonces, si vos no sabes cuál es tu necesidad concreta del otro, mal puedes hacer un diagnóstico. Acá en el seguro a la gente Severina Asociados, estudio jurídico, creo que es de Córdoba, que siempre te pone likes y Ah, siempre te hacen bien. comentarios. Así que, Bueno, bien, bienvenidos sean. Bueno, gracias a todos también los que se incorporaron antes, porque esta charla está acá prácticamente ya terminando. claro, Bueno, que nos diga entonces qué es lo que hacen en Córdoba, qué es lo que les interesa, qué opinan de esto, ¿no? Del derecho a receso, a las emociones que se llevan a lo que es la parte de empresas, porque bueno, ya después la semana que viene, Luciano, cambiamos la temática en cuanto ya capaz no son tantas emociones y empezamos a hablar un poco más de la parte conflictiva también, siempre acompañada de las emociones, no es que las voy a dejar de lado porque siempre el problema tiene ese origen, ¿no? sí, Pero todos pasamos también a temáticas tienen. jurídicas. No, esta es temática netamente jurídica porque movimos. No, no, yo lo que digo es, no, obviamente, si hablamos de derecho eso, a lo que me refiero es el tema de seguir con alguna temática más allá, porque la gente puede leer emociones y piensa que no, estamos hablando sí, No, de lo por que es supuesto. problemas jurídicos en la empresa. El tema es que no todos piensan que las emociones, sí, puede derivar en lo que es un conflicto jurídico. Yo te digo que sí. Por supuesto, lo hemos visto, creo que lo vemos casi a diario, ese tema de por ahí, digamos, aquel socio que se sintió estafado, después dice, bueno, tengo que seguir en este directorio donde cada vez que va se vuelve a sentir la emoción de decir, bueno, digo, decir, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo sí, les va? un director que se siente mal, que tuvo una mala experiencia, volver a donde ya dice, bueno, ¿cómo hago para salir de este? O sea, no logra salir de eso, también o quiere renunciar o lo que sea, pero digamos, pasa ese tipo de cosas y pasa a diario en todos los directos. Así que lo vemos seguido. Así que bueno, por mi parte creo que ya por esta Semana Santa estamos concluyendo de mi parte. No sé si vos querés agregar algo más, Amalia. No, bueno, hablamos, continuamos la charla de lo que fue la semana pasada, agregamos lo que fue derecho de receso, vamos a ir agregando determinados condimentos, por así decir, jurídicos, y bueno, si te parece, Luciano, damos por finalizada la charla de todas las semanas y vamos a vernos después de Pascua. Le deseamos una linda Semana Santa a todos nuestros Sí, oyentes, sí. a todos los que nos ven después grabados, tanto sea empresas, clientes, alumnos, colegas, a todos ellos y a todos que nos siguen sin ser nada de eso. Gracias por estar. Gracias a vos, saludos y felices Pascuas. Bueno, chao.